Shalom, que Hashem les continúe llenando de su gracia, de su amor y de su paz. Quisiera compartir con ustedes una cita que se encuentra en Isaías 26:11 y dice: Hashem, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Hay momentos y situaciones en que nosotros como personas perdemos la capacidad de ver las cosas que están frente a nuestra nariz. Hay situaciones, hay comportamientos que vemos en otras personas, pero cuando se trata de nosotros mismos no nos damos cuenta de que estamos actuando de manera incorrecta o de que estamos actuando de manera molestosa. Para nosotros son actitudes como normales. Como somos nosotros las que las hacemos, entonces nosotros lo vemos normal. Hay personas que dicen, pero bueno, lo que está a la vista no necesita anteojos, lo que está a la vista no necesita gafas, lentes, como lo digan en su país. Pero la persona que está viviendo la situación no se da cuenta de lo que está pasando. Y esto pasa porque cada uno tenemos una individualidad, tenemos una forma de ser, tenemos una forma de actuar y nosotros pensamos que es lo correcto. Entonces, con ese pensamiento que tenemos, creamos mecanismos de defensa que nos permiten justificar nuestras acciones. Y también creamos capas de negación que nos impiden aceptar la opinión de otras personas o nos impiden aceptar que nuestra situación o nuestra forma de actuar está incorrecta. Esas capas de negación también no nos permiten ver o aceptar lo que otras personas digan con respecto a un punto en específico. O sea, es una mentalidad cerrada que si no es lo que yo digo, entonces yo sencillamente lo niego. Entonces estos dos elementos nos impiden ver más allá de nuestra nariz. Estos dos elementos nos impiden ver la verdad que el Eterno, que Hashem nos esté mostrando. Entonces nos convierte en alguien que tiene ojos físicos, pero que está ciego espiritualmente. Entonces eso limita nuestras acciones a este mundo terrenal, a lo material, a lo físico, a lo que nosotros podemos ver. Y perdemos la verdadera esencia de las situaciones, de las condiciones o de las cualidades. Y nos convierte entonces en padecer una condición de presbicia espiritual. ¿Qué es la presbicia? La presbicia es la incapacidad de los ojos para enfocar los objetos que están cercanos. Si esto es en lo físico, entonces en lo espiritual quiere decir que la persona también tiene incapacidad para ver las cosas aunque las tenga cerca, aunque las tenga enfrente. Entonces no las puede ver. Esas cosas que los demás pueden ver, que para los demás están muy claras, que para los demás es fáciles de entender, pero que uno no se da cuenta, que uno no lo logra dilucidar o que uno ni siquiera considera que ese camino, que esa actitud, que esa situación está incorrecta. En la escritura podemos ver en el libro de Gálatas lo que son las obras de la carne y allí vemos celos, envidia, resentimientos, odio, ira, chisme, difamación, murmuración, calumnias, vemos las relaciones prohibidas, vemos personas que roban, entre tantas cosas o entre tantos factores que son contrarios a lo que el Eterno desea y demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que esa presbicia espiritual en la que la persona permanece le hace perder el enfoque de que existe un creador. Entonces lo conduce a un comportamiento que no es aceptable para Hashem, como los que ya nombré, que están en el libro de Gálatas y en el resto de la escritura. En el resto de la escritura vamos a conseguir personas que reaccionaban, personas que hacían este tipo de cosas y que está claramente denotado que al Eterno no le agradaba. Como consecuencia de estos actos, ¿verdad? No se dan cuenta que han perdido relaciones con su familia, han perdido relaciones de pareja, han surgido enfermedades, tienen dificultades financieras y no se dan cuenta que es por la vida que llevan.
Porque una vida que no tiene la conciencia de que existe el Eterno, de que existe Hashem, de que existe un ser que maneja el mundo, entonces se vuelve precaria, se vuelve inestable y saca a la persona a luz sus peores limitaciones de carácter. Y esas limitaciones, obviamente, que no son acordes con lo que dice la Escritura, están mostrando un desequilibrio interior. ¿Cuál desequilibrio? Que no va acorde, que no está alineado a lo que el Eterno establece. Y a pesar de que la persona se autoengañe, porque la persona dice, no, aquí no pasa nada, no, esto es aceptable delante del Eterno, no, yo estoy haciendo bien, porque la sociedad lo asume, la sociedad lo acepta, no significa que porque la sociedad lo acepte, el Eterno lo acepte. Entonces ellos se autoengañan, creen que están haciendo lo correcto, pero a la final siempre terminan con depresiones, con tristezas, con angustias, con ansiedades, con preocupaciones, con el autoestima baja. ¿Por qué? Porque la voz interna, esa chispa del Eterno que está en nosotros, los inquieta de noche, los inquieta de día, los inquieta cuando están solos, a que saben que están haciendo mal, pero apagan esa voz, se autoengañan por la sociedad y apagan ese llamado que el Eterno los está haciendo. Entonces, aún así, esa conciencia siempre los va a redarguir. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros y te está diciendo que estás haciendo mal. Te estás diciendo que no estás haciendo lo correcto ante los ojos del Eterno, aunque la sociedad, aunque tus amigos, aunque tus compañeros, aunque las personas con las que tú te relaciones te lo estén apoyando. Pero tú sabes en la noche, en tus momentos de soledad, cuando estás en silencio, que esa voz te redarguye. Y esa voz es el Eterno, es el Espíritu de Santidad que quiere que tomes el camino correcto. Entonces ahí es donde hablamos de que tenemos la presbicia espiritual, de que aunque estés enfrente del pecado, de la transgresión, de las obras de la carne, de lo que al Eterno no le agrada, tú no lo ves, no lo quieres ver. Entonces, estas capas que se colocan las personas, estas capas que impiden la visibilidad hacia lo espiritual, podemos hablar de 3 factores, de cómo se crea, de dónde salen estas capas y por qué se crean. Entonces tenemos un factor y uno de ellos es los sentimientos, porque las personas se dejan llevar por los sentimientos y eso los conduce a un camino que puede ser equivocado, o mejor dicho, la mayoría de veces es erróneo. Entonces, ¿qué pasa? Aceptamos relaciones prohibidas. No, porque hay emociones de por medio. Hay emociones, hay sentimientos, entonces no, que me da cosa, que me gustó esta persona, a pesar de que la persona puede ser casada, a pesar de que la persona puede ser del mismo sexo, a pesar de que la persona está en una condición prohibida para esa persona, son relaciones prohibidas, es una fornicación, es un adulterio, son personas de la misma naturaleza humana. Entonces eso para el Eterno no es correcto, eso no va conforme a la voluntad del Eterno, pero hubo sentimientos que me unieron a esa persona, hay emociones, entonces ¿qué sucede? Yo sigo esa condición, yo sigo esa relación porque por los sentimientos no la puedo dejar. Entonces ese es uno de los puntos. El otro punto es el hecho de que yo estoy con una persona, yo estoy con una amiga, y entonces esa persona me empieza a hablar mal de otra. Entonces yo lo acepto porque me da pena con mi amiga decirle que esto está mal. Eso es incorrecto delante del Eterno, porque usar la boca para calumniar, difamar, chismear, hablar en contra de alguien no es correcto delante del Señor. Hay otro tipo de caso que es cuando la persona está escuchando los problemas de otra persona. Entonces esa otra persona coloca cargas emocionales sobre la otra persona que lo está escuchando, porque el otro trata de ser empático, trata de ayudarlo, de escucharlo, pero la persona que está escuchando se sumerge tanto en la crisis del otro que entonces también cae en una crisis. Y eso no puede ser.
Eso no puede ser porque entonces te estás afectando contra ti mismo y estás violentando lo que dice el Eterno, que amemos al prójimo como a ti mismo. No significa que no vayamos a escuchar a otro, significa que lo escuchamos, pero hasta cierto límite le damos el consejo y no involucramos nuestros sentimientos ni nuestras emociones en el dolor de esa persona al punto que nos afecte. Ahí ya lamentablemente estamos incurriendo en algo que al Eterno no le agrada. ¿Por qué? Porque nos convertimos como en el ídolo de esa persona. Entonces le impedimos a esa persona que recurra al Eterno. E inclusive nosotros mismos podemos caer en la crisis de la otra persona, olvidándonos que existe un Señor, que existe un Creador, que es el que se encarga de ayudarnos en todas nuestras dificultades y en todos nuestros problemas y situaciones de crisis. Entonces, la persona que está dando, que está en la crisis y está hablando y está desahogándose con otro, si constantemente lo está haciendo, entonces en lugar de recurrir al Eterno, viene y lo que hace es que va hasta esa persona para que la persona le solucione su conflicto. Y entonces la persona se convierte en su ídolo. Eso es algo que al Eterno no le agrada. Porque nuestro corazón y nuestra búsqueda en medio de cualquier situación emocional es hacia el Eterno. Buscamos una ayuda de alguien, pero siempre dirigirnos hacia el Eterno porque Él es el que nos va a ayudar. Otro asunto que vemos muy regularmente es el hecho de cuando una persona está en una congregación. ¿Qué hace una persona en una congregación donde no se le enseña la escritura conforme a su original, que no se le enseña la escritura conforme a la Torá, que no se le enseñan principios, que no se le da formación? Pero ¿qué hace la persona? No, lo que pasa es que me da sentimiento con el pastor porque yo le tengo mucho aprecio. Entonces yo no me retiro de allí porque están los hermanos, aparte yo soy la maestra de los niños, aparte que yo tengo un cargo o cualquier cantidad de excusas para mantenerse en un lugar cuando allí lo que me están enseñando no me alimenta, no me hace crecer, no alimenta mi hombre interior, no me muestran que tengo que cambiar, simplemente son enseñanzas que van directos a las emociones, en un momento a levantarme el ánimo, pero no me forman, no me dicen cómo debo enfrentar mi vida en la semana, no me enseñan lo que realmente quiere que el Eterno que nosotros aprendamos, pero la persona no se va porque tiene sentimiento hacia la congregación o las personas que están allí. Así no le enseña la palabra, pero le gusta la alabanza, por ejemplo. O tengo un círculo de amigos, entonces no quiero dejarlo. Entonces se convierte más en un círculo social, en una reunión social que en un aprendizaje para la vida o para el crecimiento espiritual y personal del creyente. Entonces, ¿qué dice la Escritura con respecto a este tema? Dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo Hashem? Que su palabra debe estar por encima de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. No significa que no vamos a tener sentimientos y emociones. En ninguna parte dice, no, lo que pasa es que yo me voy a convertir en una persona fría, en una persona calculadora. No, eso no es lo que significa. Significa que mientras tú tengas una situación donde está la Torá y donde están tus sentimientos, la Torá debe prevalecer por encima de tus sentimientos. Es decir, no, yo quiero esto, pero la palabra dice que eso me va a traer unas consecuencias no agradables y que eso no es la voluntad del Eterno para mi vida. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que opacar los sentimientos y levantar la Torá en mi vida y ser obediente y caminar en lo que el Eterno quiere que yo camine. Entonces, lo que tú haces conforme a tus sentimientos, porque a la final es tu libre albedrío, es tu decisión, tú ves qué haces y qué no haces, siempre y cuando estés entendido de las consecuencias que tú vas a vivir, y una de ellas, que es la más importante, es que hacer las cosas fuera de la voluntad del Eterno simplemente te alejan del Eterno.
no te acercan a Él, te alejan de Él porque no es lo que Él quiere. Entonces tú mismo te vas dando pasos hacia atrás y el Eterno está en el mismo lugar de siempre, solo que tú te estás alejando por tus acciones, por hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, lo que tú haces guiado por tus sentimientos es verdad que te va a dar un placer momentáneo, te da un gozo, te ayuda, le das gusto a tu cuerpo, disfrutas, pero eso solo te dura un instante. Eso solo te dura ese momento que lo disfrutaste. Me quiero tomar un helado de chocolate. Te tomas tu helado, pero solo te dura el momento que lo tienes en la boca. Porque cuando ya te lo tragas, eso llegó al estómago y ya eso no sabe a nada. Entonces, así son los placeres de las emociones. Tienes la emoción por un instante y listo, eso se va. Diferente a cuando tú eres obediente, a cuando estás buscando al Eterno, a cuando tienes una relación con Él, a cuando tú haces un acto de bondad que no te da el placer momentáneo, es un placer eterno y es una recompensa en esta tierra porque te da una satisfacción interna, pero también es una bendición para el mundo venidero, es una recompensa para el mundo venidero. Entonces es como dicen las tiendas, un 2 por 1. Tú obedeces y vas a tener bendición en esta tierra y vas a tener bendición en el mundo venidero. Diferente a cuando tú te dejas guiar por tus emociones o por tus pensamientos o por tu deseo, por tu sentimiento en hacer las cosas de acuerdo a tu criterio, que solo te va a dar un placer en este momento, en este instante y listo, se acabó. Eso fue en ese momento y chao, se acabó ese sentimiento de satisfacción. El segundo factor que tenemos que nos produce esa presbicia espiritual es que a veces las personas piensan que otros piensan como ellos. Es decir, como yo soy una persona dadivosa, pienso que la otra persona también lo es. Y así como yo soy una persona que hago el mal, que soy chismosa, pienso que el otro también es chismoso. Como dice el dicho, cada quien juzga por su condición. Ahora, ¿cuál es el error de esto? El error de esto está en colocar al Eterno en esa posición. Es decir, pensar que el Eterno piensa como yo pienso o que el Eterno actúa como yo actúo. Entonces, si yo soy iracundo, si yo me enojo, si yo soy una persona agresiva, entonces yo me voy a esa cita que dice, no, porque el Mesías sacó a los cambistas y se enojó y no sé qué. Entonces venimos y le aplicamos al Eterno lo que nosotros creemos que Él debe ser por como yo actúo. Entonces, no solamente eso que le aplico al Eterno, sino que entonces me justifico mis actos de ira porque el Mesías en algún momento se airó. No, mira, el Mesías se airó. Entonces yo agarro la cita, me la aplico y digo yo también me puedo airar. Bueno, entonces ese es el error, el hecho de creer que el Eterno actúa, habla y piensa como nosotros. Y no es así. Nosotros tenemos que pensar como Él piensa, no al revés. Él no tiene que hacer nuestra voluntad. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de personas? Que no buscan en la Escritura con honestidad cuáles son sus acciones, si son aceptables o no ante el Eterno. Entonces, eso les crea una capa en sus ojos que aunque tengan las cosas de frente, no las ven. ¿Por qué? Porque no buscan las herramientas para cambiar y convertirse en la persona que el Eterno quiere que sea, para convertirse en el hijo, en el esposo, en el padre, en el ministro que el Eterno quiere que sea, porque ellos creen que ellos están bien. Eso es una ceguera y así no funciona, porque el Eterno, como dije, no está para comportarse como nosotros queremos o como nosotros asumimos que debe ser su comportamiento, sino que somos nosotros los que nos amoldamos a su voluntad, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. A la final el Eterno fue el que nos creó y Él sabe que es lo mejor para nosotros, pero parece que en nuestra mente finita no logramos entender que la voluntad del Eterno es lo mejor para nosotros y lo vemos como malo. No, porque el Eterno no puede ser así, porque es que el Eterno es puro amor. Y como Él es puro amor, entonces yo tengo que aceptar que alguien tenga una relación prohibida, íntima, prohibida, que está mal delante de tus ojos, porque el Señor es amor.
Entonces mezclamos una cosa con la otra y eso no es así. Es como también se habla acerca de personas que toman dinero de otro para entregarle a una persona pobre. Entonces no, yo le voy a quitar a él $10 porque esta persona necesita comprarse un paquete de pan o tiene una deuda de $10. Entonces robamos aquí para hacer allá, entre comillas, un bien. Eso delante de los ojos del Eterno está mal. Eso delante de los ojos del Eterno no es aceptable, porque Él estableció cuál es su voluntad y dice, no robemos. No robemos es no robar. Entonces usted no puede decir, no, yo voy a robar esto para darle a otro. En los mismos trabajos, no, mira, yo le voy a sacar estas copias a este amigo mío porque no tiene con qué pagarla. Eso se llama robar. Lo que usted haga usando recursos que no son de usted para beneficiar a otro, eso no está bien visto delante del Eterno. Dice la Escritura en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué traigo esta cita a la mesa? Porque hay personas dentro de este concepto de que creen que el Eterno hace como yo hago o juzgo como yo hago, y el Eterno tiene otra forma de actuar, como es su forma de ser, como lo dice su palabra. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando una persona, como dice esta cita, se arrepiente, cuando una persona busca al Eterno y cambia su condición, dice que Él vuelve a tener misericordia, sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Entonces vemos que en las congregaciones las personas que escuchan de pronto acerca del pecado de otro, bajan a lo profundo del mar, sacan los pecados, los exponen, los señalan, juzgan a la persona y condenan a la persona. Entonces ellos quieren que el Eterno sea así o piensan que Hashem es así, que el Eterno ya lo juzgó, que el Eterno lo mandó para la séptima paila, que el Eterno no lo va a perdonar, que él tiene que o ella tiene que tener una consecuencia de lo que hizo, que yo lo tengo que desacreditar, hundir, dañar. O sea, la persona está tan llena de resentimiento que piensa que el Eterno es así, que el Eterno es así con la persona que peca. Pues no. El Eterno, dice la Escritura, que tiene misericordia, que echa a lo profundo del mar los pecados, que no se acuerda más nunca de esa situación, que no se acuerda más nunca de ese pecado, de esa transgresión que esa persona, que ese creyente hizo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, porque el Eterno es así. El Eterno ve el corazón de una persona, la persona se arrepintió, decidió cambiar su vida y ya. El Eterno lo perdona, vivirá las consecuencias si le corresponde vivir consecuencias, pero las que el Eterno le envía, no las que el hombre quiere sobre la otra persona que se ejecute. El otro quiere destruirlo, quiere acabarlo, quiere raerlo de la faz de la tierra. Entonces, como dice la palabra, lo peor es que piensan que en el nombre del Eterno, en el nombre del Señor, en el nombre de Hashem, están haciendo su voluntad. Y no es así. Entonces ahí vemos que la persona tiene una ceguera, tiene que estar ciego, no ve, no busca en la Escritura la verdad, sino que lo que busca es todo lo que tenga que ver con castigo, juicio. Ahí nos damos cuenta que está dominado por sus limitaciones de carácter, por su falta de entendimiento. Nos damos cuenta de que es una persona que no ha trabajado su mundo interior, que sus cualidades no están procesadas, porque ¿cómo va a pensar que el Eterno va a despreciar al pecador cuando Él dice que Él lo vuelve a recibir? Cuando el hijo perdido se fue, Él más bien en los cielos hicieron fiesta cuando ese hijo perdido volvió, cuando ese hijo perdido se arrepintió y comenzó a caminar de manera digna delante de su padre. Entonces ahí lo que no podemos ver es que estas personas demuestran que no conocen al corazón de un padre, que un padre no desprecia un corazón contristo y humillado en su presencia, que Hashem levanta
del polvo al caído, que socorre a todo aquel que se esfuerza en seguirle. Que aunque a ti te molesta o a esa persona le molesta que el otro surja, que el otro crezca, que el otro se levante del polvo, que el otro siga caminando, bueno, lamentablemente está lleno de resentimiento y eso nadie lo puede trabajar sino la misma persona. Ahí nos damos cuenta que hay un desequilibrio en sus cualidades positivas porque está lleno de resentimiento, de odio, de molestia, que no es el corazón ni la voluntad del Eterno que una persona se llene de ese tipo de sentimientos negativos. Entonces no significa con esto que yo voy a tratar a la persona o al pecado que la persona cometió con empatía, que no le van a hacer ver a la otra persona su error. No porque son tan empáticos o porque la palabra dice, no, tampoco, porque el Eterno tampoco tolera el camino errado. Pero el camino, el pecado, la transgresión, la iniquidad, la impiedad es lo que el Eterno no tolera. Pero a la persona la ama. El Eterno ama a la persona. El Eterno, si la persona se teshuvá, si la persona se arrepiente, si la persona cambia su camino, el Eterno lo recibe. El Eterno lo recibe. Y aunque te llenes de resentimiento en contra de otra persona, pues triste por ti, porque el Eterno lo va a perdonar y le va a dar una nueva oportunidad, porque el Eterno los ama a todos y los quiere a todos cerca. Quiere una relación con todos. Entonces no es que él tolere lo malo. Si ves que alguien está haciendo malo y tú puedes ayudar a que sacarlo del camino, pues eso es lo ideal, porque el Eterno no valida la acción de las personas, pero ama a la persona. Y cuando hablamos de pecados, de transgresiones, de errores, hablamos de los errores que estén viviendo en una situación presente, que es alguien que esté robando, alguien que esté en relaciones ilícitas, alguien que sea calumniador, chismoso, que lo esté haciendo en el momento. Porque si es algo del pasado, entonces el pasado ya el Eterno lo perdonó, ya el Eterno lo pasó por alto, ya el Eterno lo olvidó. Entonces estamos hablando de personas que en ese momento que usted se encuentre, personas que, mire, esa persona está caminando por un camino que no es. Entonces, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a sacarlo de ese camino. No una persona que haya hecho algo pasado. El pasado, eso en lo profundo de la mar está. Es algo, hablamos de un asunto presente. Entonces, quien no perdona, aparte de resentimiento, está lleno de soberbia y de altanería frente a los demás, porque cree que las cosas tienen que hacerse como Él dice y no como el Eterno dice. Entonces ahí estamos errando en el camino del Eterno. También nos dice Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces el tercer factor que nos coloca velos, que nos coloca capas en nuestros ojos y que nos produce una presbicia espiritual es la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es lo que hacemos conscientes de que estamos desobedeciendo. Es lo que hacemos conociendo la palabra del Eterno. Hay dos tipos, el que se obstina en hacer su voluntad, que es obstinado, que dice sí, porque yo lo voy a hacer aún a pesar de conocer la palabra. Y está el otro, de que es indiferente. Bueno, sí, así dice la palabra, pero yo hago así, pues. O sea, su actitud es como más pasiva, mientras que el otro es como más activo. Entonces ahí está el obstinado y está el simple, el que deja pasar las cosas, el que cree, no, al Señor no le importa esto. O no, el Señor no es tan malo como la gente lo pinta. O no, el Eterno no es tan fuerte como fulano me dice. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que se llama, o ese tipo de actitud es lo que se llama rebeldía. Y no es nada, que a veces el Eterno les habla, les muestra, les produce, les coloca situaciones adversas, los aleja del mal, pero aún así la persona no corta con el pecado, no termina de cortar con lo que al Eterno no le agrada. Aunque sabe hacer lo correcto, se resiste a la obediencia.
Dice Isaías 29:8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando se despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando se despierta se halla cansado y sediento. Esto precisamente pasa con una persona rebelde. ¿Por qué? Porque es como una persona que hace planes basados en sus imaginaciones, basados en sus ilusiones, pero cuando se despierta se da cuenta que las cosas son diferentes. Entonces vuelve e insiste, hace nuevas ideas porque quiere alcanzar algo que su alma desea, que sabe que no agrada al Eterno. Entonces se busca diferentes estrategias y diferentes formas para llegar a ese punto que ella quiere. Entonces le pasa como dice la escritura, el perro vuelve al vómito, vuelta, se lo traga, lo bota, vuelve, se lo traga y lo bota, y así sucesivamente. Es la acción de una persona que es rebelde. ¿Por qué? Porque camina basado en sus impulsos por un camino oscuro que al Eterno no le agrada, pero que esa persona rebelde está insistiendo en caminar. Quisiera dejarles, casi para terminar, una cita que dice en Esdras 9:1-6, y es la historia de un pueblo de Israel en los tiempos de Esdras, cuando ellos cometieron e hicieron cosas que al Eterno no le agrada, pero vemos aquí la actitud de ellos frente a ella. Dice así la cita: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de el Eterno de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Hashem, mi Elohim, y dije, Elohim mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Elohim mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. En el 15 leemos, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Aquí vemos la situación que se vivía. Ellos se levantaron, ellos se dieron cuenta del error que estaban cometiendo al tomar mujeres extranjeras. Esdras interviene por ellos y dice que se siente angustiado y va y llora. Y luego el pueblo dice, delante de ti están nuestros delitos. Y con estos delitos nosotros no nos podemos parar delante del Eterno. Entonces Esdras estaba confesando, y no solamente era una confesión de palabra, estaba llorando, estaba postrado, estaba con mucho dolor. Luego en el versículo 10 de Esdras, en el capítulo 10, versículo 2-3, dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado con nuestro Elohim. Aquí vemos la aceptación. Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Hagamos pacto con nuestro Elohim, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, y según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim, y hágase conforme a la Torá. Entonces aquí vemos, reconocen el pecado, pero dicen hay esperanza. ¿Por qué? Porque en el Eterno siempre hay esperanza. Hacen un pacto con el Eterno de que van a salir de todas esas mujeres y los nacidos de ellos. Ahora imagínense, esas personas dejándose llevar por sus sentimientos,
por dejarse llevar por los sentimientos, era que estaban viviendo lo que estaban viviendo, las consecuencias de haber tomado la mujer que no le correspondía, las mujeres que para los ojos del Eterno era extranjero, y no solamente tomaron la decisión de la obediencia, sino que las despidieron y a los nacidos de ella, es decir, que también dejaron a sus hijos. Y usted lo lee y piensa que eso es muy fácil. Pues no, eso es algo que emocionalmente tiene que haber sido muy doloroso, porque con los sentimientos siempre va a existir el dolor. Cuando usted tiene sentimientos y dejar el sentimiento para obedecer, eso siempre va a traer dolor en el momento, pero luego va a traer frutos apacibles, luego va a traer bendición. Entonces dijeron, los que temen el mandamiento de Elohim van a seguir ellos ese consejo y van a ser conforme a lo que el Eterno establece en su Torah. Ese es el camino. Dice Esdras 10:12. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Shem, Elohim de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en voz alta, así se haga conforme a tu palabra. Entonces, para corregir esta presbicia, hay que ir a la palabra del Eterno y apártese de sus interpretaciones personales. Lo que dice la Escritura es lo que dice la Escritura. Que me duele, que pobrecito, que pobrecita, la obediencia por sobre todas las cosas. La palabra que le fue entregada a un pueblo, a Israel, es la que nos dice claramente cuáles son las indicaciones que debemos seguir para cumplir con la voluntad del Eterno. Dice Ezequiel 33:10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo pues vamos a vivir? Vamos a vivir conforme al mensaje de Hashem, que toda generación, que toda persona, que todo pueblo que busque al Eterno, que camine en su voluntad, Él lo va a recibir. Que aunque usted esté en el pozo de la desesperación, que aunque usted ande y mire en una ambivalencia moral, que sí, que no, que entiendo, que no entiendo, que de pronto usted no estudia mucho la Escritura, no es muy relevante para usted, que usted ha estado en un pecado, que ha estado sumergido en algo que es prohibido, es prohibido para el Eterno. Bueno, aún así, una persona que hace teshuvá, que se arrepiente, que decide cambiar su condición, el Eterno lo recibe, porque está prohibido que usted sienta que usted no se puede acercar al Eterno. Está prohibido. El mensaje del Eterno siempre es que nos acerquemos a Él. Como dice la Escritura, que Él lo ha hecho con nosotros, conforme a nuestras iniquidades. Él lo ha hecho conforme a nuestro pecado, no nos paga conforme a lo malo que hacemos en el día, conforme al error que cometemos en los días. No, Él no nos paga conforme a eso. Él nos paga conforme a sus misericordias, que son múltiples, que son nuevas cada mañana. Porque es cierto que cometemos errores, pero es que nadie comete errores con la voluntad de decir, mira, sí lo voy a hacer, a menos que sea una persona muy extremadamente rebelde. No, normalmente nosotros tenemos una justificación por la cual hacemos las cosas, pero aún así las tenemos que filtrar por la Escritura, porque solamente el Eterno conoce cuál es nuestro corazón al momento de hacer las cosas. Nadie más conoce el corazón de la otra persona. Solo el Eterno sabe las razones por las cuales cometiste el error, solamente el Eterno sabe que ofendiste su nombre y sabe cuál fue la intención de tu corazón. Entonces lo importante es acercarse a Hashem, hablarle con sinceridad, delante de Él, delante de su trono, delante de su presencia. Busque su ayuda, busque su dirección, pídale que le quite esas capas de negación, que quite ese velo, que quite esa presbicia espiritual que no le deja ver la verdad espiritual, que está detrás de lo que usted está pasando. El Eterno le va a responder y el Eterno lo va a ayudar si usted se acerca con un corazón
humillado, porque Hashem es bueno con todos, dice la Escritura, y su compasión se extiende sobre toda la obra de sus manos. Y usted es obra de sus manos, porque usted es su creación, su criatura o su hijo, y el Eterno siempre lo va a recibir.